La cultura, cada una de estas 4 culturas se puede tasar, se puede medir, ¿sí? Tiene un volumen, cada cultura tiene su volumen. Aquí la pregunta, y parto de esto, de decir una pequeña pausa. Miren, si hay un lugar donde hay que ser críticos, justamente en las instituciones de educación superior, porque se supone que ese es uno de los objetivos. Y para ser crítico, lo primero que hay que ser, acuérdense que la palabra crítica viene de crisis, ¿sí? La crítica es poner en crisis algo, trascenderlo poniéndolo en crisis, eso es criticar, en el sentido kantiano, Immanuel Kant, ¿sí? Trascender con la razón algo para ponerlo en crisis y volver a empezar otra vez, y así continuamente. La primera condición para ser crítico es ser autocrítico, ¿sí? Ese es el primer paso. No se puede ejercer la crítica si antes no se ejerció la autocrítica. Entonces, por eso hago esta pausa. Voy a tratar yo de ser muy crítico, ¿sí? Siendo autocrítico conmigo, con mi formación, pero también les pido que hagan ustedes eso. Si no hacen ustedes ese ejercicio, insisto, esto no va a pasar de ser un mero choro de varias horas inercial, donde yo tire unas cositas, donde ya les di unos textos que leyeron o no leyeron, donde van a hacer la tarea o no la van a hacer. No lo sé. Entonces, para pasar esa parte es muy importante esto de ser autocrítico, ¿sí? De reconocer realmente con honestidad las cosas. Entonces, ¿qué es tener cultura de información? Vuelvo a repetir. Tener destrezas y habilidades para informarse. Aquí hay, para esa cultura hay que tener varios criterios para medirla. Midan su propia cultura de información. ¿Cómo la podemos medir? Les voy a dar varios criterios. Primer criterio, acuérdense de esto. La ciencia surge en el siglo XVII, apenas tiene 400 años de existir la ciencia. ¿Estamos? Antes de hace 400 años no existía, más para atrás de 400 años no existía la ciencia como la conocemos hoy. Existía el método científico, había científicos individuales por acá, por allá, pensadores, pero no había ciencia. La ciencia surge en el siglo XVII. Bueno, el eje de la ciencia, desde el siglo XVII hasta estos últimos años todavía, sigue siendo el libro, ¿sí? Por razones especiales que lo vamos a ver. Esa tecnología que se llama libro tiene características que favorecen el desarrollo de la cultura científica. El libro es el eje al mismo tiempo de las universidades. Las universidades como instituciones, desde que existen hace 10 siglos, 11 siglos, surgieron alrededor del libro. Entonces, uno de los criterios para medir la cultura de información es el nivel de lectura, ¿sí? Ese es uno de los criterios básicos, fundamentales. Ahora, ¿qué entendemos por lectura? Gran pregunta. Primera cosa que no es la lectura. Leer no es decodificar signos escritos por obligación, como yo lo estoy haciendo en este curso. Eso no es leer, eso es hacer la tarea. Eso no entra en el criterio de lectura. La lectura que se hace por obligación, por cuestiones institucionales, por trabajo, eso no es lectura, eso es hacer la tarea, eso es cumplir el trabajo. ¿Qué es lectura? Lectura es aquello que se decodifica por voluntad, por placer, por decisión personal, en el tiempo libre o en el tiempo de trabajo, como quieran, pero donde hay una libertad de elección, donde hay un gozo, un placer, un interés personal. Eso es lectura. ¿Quedó claro ese criterio? Bueno. Según las estadísticas de los últimos años, 20, 30 años, en México, el promedio de lectura del país anda por ahí de 2 o 3 libros al año. Eso no quiere decir que la gente que está allá afuera vendiendo periódicos o los que arreglan coches, los mecánicos o cualquier oficio, no quiere decir que tengan 3 libros en su casa cada año y que los lean. No. Sumando todo lo que leen cuando ven en la calle un anuncio, cuando leen el periódico, sumando eso al año en promedio da 2 libros, la cantidad de 2 libros de 200 páginas. Sumando los costados de los cornflakes y todo eso, al año da 2 libros. Eso una persona que no ha estudiado, que no está en un instituto, que no es profesor. Eso se supone que lee en promedio mexicano. Acuérdense de esto.
El promedio educativo de los mexicanos, el nivel educativo promedio de los 120 millones de habitantes es primero de secundaria. Es decir, si ustedes sacaran una figura de lo que es el mexicano prototípico, medio, tendríamos un mexicano que tiene la edad cerebral de primero de secundaria. Es el mexicano con el que el PRI vive, con el que vive los medios de comunicación, con el que vive el mercado, ¿no? A nivel económico, es el mexicano al que le habla el canal de las estrellas. ¿Sí? El mexicano al que le habla Martinoli cuando narra los partidos, es ese mexicano de primer año secundario, ese es el nivel. ¿Sí? Entonces, 2 libros en promedio. La pregunta aquí es, como solo es el primer criterio, ¿cuántos libros leen los profesores al año del Instituto Tecnológico de San José de los Cabos? ¿Cuántos? Primer criterio. ¿Cuántos libros lees en este sentido al año? Saquen un promedio ustedes. Más o menos. A ver, ¿alguien quiere platicarnos su volumen ahorita que sacó ahí su cuenta? Maestra, por favor. La tomo toda lectura. Los conflictos están grandes. Ok, muy bien. Muy bien, muchas gracias. Qué bueno. Por allá, profesor. Sí, más o menos también. 6 libros. Más o menos, sí. Y nada más que yo algo que, por ejemplo, yo batallo mucho como mi carrera es más técnica. Sí. A mí algo que me decepciona mucho de México es que, por ejemplo, los libros que son más nuevos o que hablan de una tecnología más nueva siempre están en inglés y me tuve que adaptar y actualmente pues ya leo bien en inglés y puedo comprenderlo bien, la lectura en inglés, y es algo que a veces a mí encontrar el ejemplar en español para muchos de mis alumnos es a veces medio frustrante, pero sí más o menos como 6 libros algo así. Muy bien. ¿Alguien más tiene alguna otra estadística en su mente? Bueno, esto es importante, vamos a dejarlo en 6 libros al año. Esto es importante porque la lectura tiene muchos beneficios, muchísimos, de diferente tipo. Voy a mencionar solo 2 o 3. Primero, no solamente te permite estar informado, ¿no? O informarte de un tema, el que sea. La gran ventaja de la lectura es que te permite el acceso a la diversidad de opiniones. Eso es muy importante. La lectura te hace más tolerante, ¿sí? Te hace tener una mente más flexible para entender opiniones diferentes a la tuya. Esa es una de las grandes ventajas de leer. Abre tu mente a la diversidad de interpretaciones del mundo. Entre más leas, la capacidad de tu mente para aceptar con tolerancia la diversidad es mayor. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, eso tiene que ver con la libertad, ¿no? Entonces, la primer gran ventaja de la lectura es justamente ese ejercicio de la libertad y la diversidad. Tu mente se hace más flexible y por lo tanto se hace más crítica. Porque cada vez que lees algo diverso, extraño, diferente a lo que tú harías, a lo que tú tienes como experiencia, eso es una crítica a tu manera de ver el mundo. Entonces, una persona que desarrolla la habilidad de la lectura se hace más crítica, inevitablemente, necesariamente. Sí, maestra. Quiero compartir con los compañeros algo que me ha estado sucediendo últimamente. A veces escucho y yo misma me digo, no tengo tiempo para leer un libro. Y la estrategia que he seguido últimamente, porque a veces esas que ya un libro completo me cuesta trabajo, encontré en un blog o libros que vienen cortos. Entonces, o un cuento corto de una cuartilla o hasta de 5, y eso es lo que he hecho recientemente para no dejar la lectura y el uso, porque es diversidad de temas
Y la ventaja de ser lector es que uno es libre de leer lo que quiera, como quiera, en el sentido que quiera, de atrás para adelante, pedacitos, libros completos. Ahí ya depende de la subjetividad de cada quien, así que... pero sí es muy importante distinguir entre la obligación y la libertad. Entonces, un lector se define por la libertad, no por la obligación. Digamos, no tiene mérito leer libros por obligación. No hay mérito alguno. Es parte de lo que tienes que hacer, es parte de lo que tienes que realizar. Al contrario, si no lo hicieras, pues estaría mal, ¿no? No estás cumpliendo un objetivo. Pero no hay ningún mérito leer. Se caracteriza por una tendencia a la especialización. El mundo se volvió tan complejo y el cerebro tan pequeño y la vida tan corta que uno no puede abarcarlo todo, por lo tanto uno tiene que, entre comillas, especializarse. Entonces, la especialización forma parte de la modernidad, de la división social del trabajo. ¿Sí? ¿Cuál es el problema? Bueno, que ya llevamos 250 años o 300 años con el discurso de la especialización. Y hace unas décadas el discurso de la especialización empezó a entrar claramente en crisis. ¿Sí? ¿Por qué empezó a entrar claramente en crisis la especialización? Bueno, pues porque hoy en día tenemos médicos especialistas solo en la rodilla derecha o en la rodilla izquierda, ¿no? O tenemos científicos dedicados a la física que están especializados solo en determinado tipo de partículas. Por no poner ejemplos de la ingeniería o de todas las áreas. Sí, profe. Pero también están surgiendo carreras que tienen muchas áreas, electrónica, está surgiendo que médica, que medicina. Claro, estas nuevas carreras están surgiendo y antes surgieron otras, desarrollaron teorías, corrientes filosóficas. Justamente lo que han hecho es tratar de separar lo que estaba, tratar de unir lo que estaba separado, tratar de integrar visiones, ¿no? Hacer más convergencia entre áreas. Entonces, ¿a dónde voy con esto? Bueno, uno de los grandes efectos no intencionales de la formación especializada es la producción de idiotas especializados. Insisto con esta parte de ser críticos, no se lo tomen a mal, no me estoy refiriendo a nadie, estoy hablando también por mí. ¿Cuál es el problema de que uno se especialice tanto en un área? Uno de los problemas es que uno se vuelve un idiota especializado. Es decir, una persona que sabe mucho de un tema, de un área, pero desconoce una gran cantidad de cosas en torno a una serie de conexiones, vinculaciones del resto de las áreas. Entonces, o el valor que tiene la suya en relación a otras. Entonces, la segunda cosa que hay que tener como criterio solo para hablar del tema de los libros es qué leo. Si uno solo lee de su disciplina, pues está bien, pero tampoco está tan bien. ¿Sí? No, de los criterios de cultura de información, estamos solo partiendo de los criterios de lectura libros. Ahorita pasamos a otras áreas. Solo del criterio lectura libros, hay varios subcriterios, si quieren llamarle así. El primero es cuántos leo, por libertad, por gusto, por placer. El segundo, que leo. Ahí está el tema de la diversidad. ¿Qué tan diverso es lo que leo? ¿Solo leo aquello que refuerza mis prejuicios? ¿Solo leo aquello que no me incomoda? ¿Solo leo aquello que no me perturba? Es decir, aquello que no me enseña nada nuevo. ¿Solo leo para repetir lo viejo? ¿Para confirmar lo que ya sé? Lo que no me cuesta trabajo entender, lo que no me pone en crisis, lo que no me pone en duda, lo que no me genera riesgos. ¿Profe? Hay una cosa que no me gusta de los libros. Hay una cosa que, ¿qué, perdón? No me gusta de los libros que leo a veces, sobre todo en el área de ciencias sociales. Le dan demasiadas vueltas al mismo tema, como que no sé por qué hacen eso. Siento como que quisieran llenar el libro de palabras para decirte una cosa muy simple. Bueno, ahorita vamos a ver ese punto. Eso tiene que ver con la comunicación del conocimiento, no tiene que ver con las ciencias sociales, tiene que ver con las formas en que se comunica el conocimiento. Sí, nuestra. Además, la forma para elegir un libro para leerlo, bueno, muy personal, lo que yo hago y me gusta mucho es la contraportada, lo que está anunciando el libro que contiene, el autor, y veo a veces esa diversidad del autor cuando tiene 4 libros y en cada bibliografía narra cosas diferentes y eso claro, me ese es un buen punto. Y cuando es muy grueso me aprecio, si me interesa me aprecio un montón a leerlo, pero
pero lo disfruto, pues, porque te lo imaginas, ¿no? Claro, claro. Y en Depende, exactamente, en el segundo subcriterio de qué leemos, habría un tercero y es cómo leemos, ¿no? Y la otra es que cuando tú estás haciendo algo y hay alguna recomendación, por lo menos a mí me ha tocado vivir, ¿no? En la función pública dice, lee por lo menos los cintillos de los medios de comunicación, porque eso te va a hacer, valga la redundancia, muy personal, menos ignorante. Si alguien te aborda, vas a saber de qué están hablando los medios. Ese es otro criterio. Ahorita pasamos. ¿Ibas a comentar algo, profe, allá? ¿No? Ok. Profesor. En el caso de nosotros estamos en arquitectura, que somos muy visuales. A mí me ha pasado que encuentro más fuentes de información en documentales. A veces uno que estás viendo en la televisión ves 10 minutos y te esperas a los créditos y encuentras que el autor de este documental lo buscas y te encuentras 8 o 10 fuentes de él, otros documentales que hizo muy interesantes, y empieza a obtener muchísima información. Lo curioso es que no es escrita, ¿no? En el caso que nos pasa mucho en arquitectura y lo vemos con los chavos, son 100% visuales, y si tu lectura las transformas en un video, en un PowerPoint, lo van a aprender con H intermedia, o sea, lo van a captar más que cuando les dejas una lectura. ¿Cómo clasificamos este nivel de lectura visual? ¿Es válida como son los libros? Esos son de los otros criterios. Ok. Ahorita lo que estamos haciendo es tratar de agotar el de la lectura del libro. Solo voy a poner ese ejemplo, no creo que lo vamos a hacer con el cine, con internet, no. Solo les pongo para que vean la gran gama de opciones y de complejidades que abarca solo un pequeño criterio, entre 20 criterios para medir la cultura de información. Entonces estamos hablando del libro. Ahorita pasamos a ese punto, ¿no? Como el caso de internet también. Entonces, ¿qué leo? ¿Qué tan diverso es? Acuérdense que hay 3 maestros. Sí, pasando a ese punto, que también me viene a la mente. Por ejemplo, bueno, yo leo libros de son profesores de carrera, pero también, por ejemplo, leo, a Francisco Moreno, de Historia de México. Me he dado cuenta. Sí. En ese, por ejemplo, si yo leo a Francisco Moreno sobre la historia de las reformas en México con Benito Juárez, y leo, por ejemplo, un libro de Catón que habla del mismo tema, me doy cuenta qué tan diversa es la opinión con respecto a un personaje en la historia de México, y me he dado cuenta que uno lo ataca o que otro ataca a un punto y otro lo ataca a un punto diferente. Y en una ocasión, entrando en Twitter, encontré a Francisco Moreno y yo le hice esa pregunta porque este señor Catón hace una crítica que menciona que Francisco Moreno no se basa en hechos históricos con respecto a Benito Juárez en algunos puntos de la historia de las reformas, y menciona que él sí se basa en hechos, que lo que hace Catón simplemente es una efímera de lo que la política de México quiere que nosotros leamos. De ahí es la diversidad, o sea, te das cuenta que de un mismo tema, como 2 autores, como 2 personas, que para mí son muy buenas, tanto Catón como Francisco Moreno, tienen 2 puntos de vista totalmente diferentes y diversos sobre algo que pasó en la historia de México. Claro. Bueno, una de las ventajas inherentes a la lectura es que nos permite contrastar, comparar. Una de las ventajas de la palabra escrita es que tiene una gran gama de opciones. Entonces, cuando uno lee de cualquier tema, lo mejor es agotar las diferentes opciones que hay sobre ese mismo tema para que uno construya su propia opinión. Entonces, por ejemplo, para hablar del caso del periodo histórico de la Reforma, siglo XIX, tanto Catón como el señor Moreno no son más que 2 periodistas, que si usted le pregunta a un historiador serio, se va a reír de la opinión que tanto Catón como Moreno tienen respecto a la historia. Pero es mejor leer a Catón y a Moreno que no leer nada para entender la Reforma, ¿no? Pero junto a ellos podríamos encontrarse una lista de especialistas, que muchos de ellos son norteamericanos o franceses y no mexicanos, en torno a ese periodo de la historia, ¿no? Pero muy importante el tema de la diversidad, profesor. Sí, es muy importante, como dice usted ahorita, por ejemplo, contestar ideas y estar consciente que al momento de leer un libro no tiene la verdad absoluta. Así es. Entonces,
Simplemente un libro nos va a sembrar una duda, el otro libro nos va a sembrar duda, y por eso precisamente de ahí viene la palabra de investigar. Buscando la propia verdad, que probablemente no la encontramos, pero en búsqueda de eso es que nos va a hacer seguir buscando y leyendo más a Bueno, qué bueno que comentó ese punto. Otro aspecto importante de la lectura tiene que ver con la interpretación. Acuérdense de esto, es una cosa que hay que enseñarle a los alumnos. En los documentos lo que hay son puntos de vista. En todo documento, una página web, una película, una fotografía, una escultura, un libro, una enciclopedia, un artículo, una nota del periódico, lo que hay no es un hecho, lo que hay son puntos de vista, interpretaciones. No hay verdades, digamos, definitivas, hay interpretaciones respecto a ciertos fenómenos. Entonces, una de las maneras en las que uno puede acceder a la mayor cantidad de interpretaciones es a través del libro. Ese es como en un nivel. Otro es a través de películas, otro es a través de videos, otro es a través de internet, otro es a través de periódicos, otro es a través de revistas. Y así podemos tener, a ver, por lo menos debe de haber unos 50 diferentes tipos de documentos. El libro solo es uno de esos 50 tipos de documentos. Entonces, si dan cuenta, la capacidad de informarse no solamente es una en relación a los libros, son 50 maneras de informarse horizontalmente. ¿Qué tan diverso es? ¿Qué tan lejano es a tu especialidad? Para acabar este punto, entre más lejano sea mi especialidad, lo que estoy leyendo, es más enriquecedor para mi cerebro, para mi manera de entender la realidad. Entre más cercano sea, es menos enriquecedor. Por este tema que hablamos de los idiotas especializados. Un ejemplo de idiotas especializados, nuestros presidentes que han estudiado economía en Harvard en los últimos sexenios. Son expertos en economía, en econometría, en hacer cuentas y sacar números, pero no tienen idea, no tienen conocimiento de otros aspectos que les servirían mucho, ¿no? Para entender mejor al pueblo, para entender mejor su posición en México, para entender mejor, para no terminar solo robando y haciéndose ricos de ellos mismos, ¿no? Porque esa es su visión, ¿no? O sea, hasta ahí terminan, ¿no? Entonces, bueno, hay muchos ejemplos de los efectos negativos de ejercer como idiota especializado. Entonces, uno de los grandes retos hoy en día, en la era del conocimiento, ya no es estar informado de un tema. Uno de los grandes retos es saber hacer interpretaciones. Para interpretar un fenómeno hay que relacionar. Una persona que tiene buena capacidad para interpretar fenómenos relaciona cosas divergentes, separadas. Entonces, ahí entra el tema de la diversidad. Para que yo pueda hacer una buena interpretación, tengo que tener un bagaje cultural más amplio. Entonces, aunque uno no pueda salir de la especialización, porque las especializaciones son necesarias en la época en la que vivimos, eso no quiere decir que tengamos que renunciar a una visión integral. Lo ideal sería tener un equilibrio entre nuestra mirada especializada y una mirada integral. Pero para tener ese equilibrio hay que cambiar nuestros hábitos, hay que tener hábitos de acceso a esa diversidad y romper nuestra mirada monodisciplinar o nuestra mirada disciplinaria o especializada, ¿sí? Entonces ahí van solo 3 subcriterios en relación a la lectura. Bueno, lo mismo podríamos hacer en relación al cine. Ok, usted ve cine, perfecto. ¿Qué géneros ve? Perfecto, usted ve ficción y ve documental, perfecto. ¿De qué países son las producciones que ve usted cine? ¿Solo ve de Hollywood? Entonces su acceso al mundo es monotemático. No tiene acceso a la diversidad de opiniones desde el cine. O ve cine hindú, ve cine chino, ruso, colombiano, o solo ve cine hollywoodense y cuando tiene la suerte por ahí se topa con alguna mexicana. Entonces no tiene acceso a la diversidad en cine. Páginas web. ¿Qué usa para buscar información en internet? ¿Solo usa Google? No tiene acceso a la diversidad. ¿Solo usa Wikipedia para resolver dudas? No tiene acceso a la diversidad. Periódicos. ¿Cuántos y cuáles periódicos lee? ¿Solo lee periódicos en su idioma? ¿Solo lee periódicos nacionales? ¿O también lee periódicos en otros idiomas de otros países para contrastar puntos de vista sobre los mismos temas?
Canales de televisión, solo lee canales de televisión en su idioma, solo lee canales o ve canales de televisión de su país, de su localidad, programas de radio, y así nos podemos ir. ¿Sí? Entonces, cruzando todas esas variables y criterios, uno mide su cultura de información. Entonces, un investigador, ustedes, sus alumnos, tienen que desarrollar la destreza de la cultura de información. ¿Estamos? Ya cierro con este punto, nada más. Otro factor importante de la cultura de información es el consumo de revistas. ¿Qué revistas lees? ¿Cuántas revistas? ¿En qué idiomas? Hay dos tipos de revistas. Las revistas de divulgación, que son para cualquier persona, como National Geographic, como Muy Interesante, la que se les ocurra. O las revistas especializadas. Las revistas especializadas, entre ellas están las científicas o académicas. La pregunta es, ¿cuántas y cuáles o cada cuándo consumen ustedes revistas especializadas de su área? ¿Están suscritos a esas revistas? ¿Forman parte de sus boletines de correo? ¿Cada cuándo? ¿Cuántas? Hablamos de que indexadas a nivel mundial debe de haber unas 20.000 revistas de todas las disciplinas. Y a nivel internacional deben existir 100.000 o 200.000 revistas diferentes, de todas las áreas, de las cuales solo 20.000 son las que tienen más fuerza o más influencia, y el resto pues existe pero no tiene tanta influencia. ¿Cuál es tu acceso a ese mundo de revistas? Bueno, ahí tienen varios criterios para medir esa cultura de información. Entonces, a nivel de la docencia es muy importante esto en el área de investigación. Como en cualquier área donde hay incluidos procesos pedagógicos. Acuérdense que uno de los elementos más fuertes, más intensos, más importantes para cualquier aprendizaje o enseñanza de algo es la imitación, la mímesis. Y esto no solo nos viene como profesores hoy en día, esto viene de los primates sociales inteligentes. Muchas gracias. Esto viene de los primates sociales inteligentes, ¿sí? La imitación es la forma en la que los primates, el área, el género al que pertenecemos, ha desarrollado el aprendizaje y la enseñanza durante millones de años, imitando a otros, ¿sí? Entonces, aquí la pregunta es esta, o más bien, el tema es este. Para enseñar investigación, no hay mejor manera que ejercerla. ¿Me estoy explicando? La mejor manera de enseñar a investigar es practicando la investigación. No hay de otra. Aquellos profesores que lamentablemente aprendimos a hacer investigación con profesores que nunca hacen o nunca habían hecho investigación, como pasa en muchos lugares, como sigue sucediendo todavía hoy en día, pues es una aberración. Porque esos profesores, que seguramente ustedes tuvieron en la universidad o en la preparatoria, te enseñan una idea de la ciencia totalmente esquizofrénica, totalmente irreal, fantasiosa, totalmente idílica, falsa, porque nunca la conocieron por dentro. Como no la conocieron por dentro y la enseñaban por librito, pues te enseñaron una idea deformada, una idea chafa, cuadrada, llena de recetas, de obligaciones, una idea negativa de lo que es la ciencia. Entonces, nosotros no cometamos el mismo error con nuestros alumnos. Si ustedes van a enseñar materias donde haya incluido procesos de investigación, no se olviden de esto, no van a poder enseñar lo que no ejercen. Si quieren transmitir cultura de información a sus alumnos, ustedes tienen que tener cultura de información. ¿Sí? Y les pongo un criterio más ya para salir de esa parte. A ver, en la mayor parte de asignaturas, uno suele solicitar, aunque no únicamente, aunque no exclusivamente, trabajos escritos. No en todas las clases, obviamente, pero en buena medida la escritura sigue siendo uno de los ejes. La pregunta es esta, hablando de la imitación y del ejercicio. ¿Cómo nos atrevemos a pedirle a los alumnos cosas que nosotros no hacemos? ¿Cómo nos atrevemos a pedirles trabajos escritos que nosotros no hacemos? Explíquenme eso, ¿cómo funciona eso? ¿Cómo se le puede pedir a un alumno que haga un ensayo, una reseña, un artículo, un reporte, si uno no lo hace? ¿Con qué ejemplo le dices al alumno que haga tal o cual cosa?
¿Qué hacen muchos profesores? Repiten modelos que fueron aplicados a ellos. Entonces sí tenemos al profesor que se hace el rudo, o la maestra que se hace la mala, para que todo el mundo le tenga miedo, de que es muy estricta, o aquel profesor que amenaza con reprobar gente porque tuvo una coma, o un error de dedo, o un error ortográfico, porque así alguien enseñó que escribir era no cometer errores ortográficos. No hay peor falsedad ni cosa más rara o absurda que confundir ortografía con capacidad de redacción. Son cosas totalmente distintas. La competencia de escribir no tiene que ver con manejar bien el lenguaje o no cometer errores ortográficos. A esos policías del lenguaje así le enseñaron y ellos creyeron que eso es aprender el idioma. Aprender el idioma no es no cometer errores ortográficos. El mejor escritor del mundo que se les venga a la mente comete errores ortográficos. Para eso hay correctores de estilo. Nadie tendría por qué reprobar a alguien o calificar mal a alguien porque cometió un error ortográfico. Eso es algo humano, es algo normal. Lo que no es normal, lo que no está bien, es no saber comunicar con claridad lo que uno piensa. Eso es diferente. Pero no hay que confundir la forma, el europeo, con el contenido, con lo sustancial. Entonces los policías del lenguaje fueron traumados por otros policías del lenguaje que luego llegan al salón de clases confundiendo eso sin nunca reflexionarlo, sin nunca pensarlo, y así quieren transmitirlo a otros. Solo les estoy dando un criterio más. Entonces, cultura de información es practicar lo que uno solicita. Si uno pide que la gente lea, maestro, maestra, usted lea, se le va a ver en la mirada, se le va a ver en el cuerpo, se le va a ver en la manera de hablar. No tiene que estarlo pregonando, evangelizando a la gente. Se le va a mirar, se le va a ver porque usted es coherente con lo que está proponiendo. Maestro, maestra, si usted pide que los alumnos escriban, usted muéstrele sus trabajos escritos a los alumnos. Usted muéstreles cómo se escribe poniéndose usted como ejemplo. No le pida cosas que usted no hace, porque ahí el sistema educativo entra en crisis. Deja de cumplir su misión, su función. En investigación es fundamental enseñar con el ejemplo. Enseñar haciendo investigación, no enseñando manuales de investigación. ¿Sí? Ese es un primer punto muy importante. Maestra, usted tiene una cosa que decir, y por aquí había otro profesor que alzó la mano. Dígame quién fue. ¿Alguien alzó la mano? ¿Tú no? No, ya está. Sí, bueno, maestra, por favor. Con respecto a lo que estaban de pedir escritos, que sí es lo que hacemos o creemos que es lo más conveniente, pero aún haciendo eso como rutina, porque así es que queremos, lo peor es que tampoco lo pensamos. Si no tenemos el hábito y el gusto por la lectura y todo pedir este tipo de trabajo escrito, peor aún que no los leamos. Sí. No hay... Sí. Sí, la falta de coherencia es un gran problema, entonces hay que tratar de eliminar ese problema, de quitarnos ese hábito, si es que lo tenemos, ¿no? De romper con eso. Entonces, eso es cultura de información. ¿Alguien tiene una duda de qué es cultura de información? Profesor, por favor. Con relación a la no revisión de la ortografía, en ocasiones no se entiende lo que se está escribiendo. Con la falta de un tilde, la falta de un punto a tiempo, cambia la idea. Claro. Yo siento que es fundamental revisar la ortografía para que un trabajo sea legítimo. ¿Tiene toda la...? Sí. Hay criterios, ¿no? Es decir, no por eso vamos a reprobar a un alumno. Sin embargo, se nos ha dicho en otros cursos que revisemos la ortografía, y estoy de acuerdo con eso, porque un trabajo perfectamente bien escrito me hace dudar de la honestidad del trabajo de quien lo hizo, porque entonces básicamente lo bajó de internet. Entonces la ortografía me está diciendo muchas cosas que son importantes. No satanizar, estoy de acuerdo, pero hay ocasiones que no se entienden. Sí, tiene razón, estamos de acuerdo, solo que cuando yo hago énfasis en esto de no fetichizar, de no centralizar, de no confundir ortografía con redacción, porque hay matices. Una cosa es redactar. A ver, ¿cuál es la competencia que uno tiene que evaluarle a un estudiante que llega a este nivel? Que sepa comunicarse con claridad.
A veces los errores ortográficos tienen que ver con la rapidez, tienen que ver con problemas de dislexia, tienen que ver con problemas de vista, tienen que ver con muchas cosas, además de conocimiento. Pero lo que quiero decirle a ustedes es que la ortografía tiene que ver con el maquillaje, tiene que ver con el adorno, tiene que ver con el proceso final al que un escrito se somete cuando pasó ya por varias etapas. Entonces, ¿qué pasa? Que regularmente, como yo decía hace rato, vivimos en un país donde no se promociona, no se promueve la cultura científica. Uno de los grandes mitos en nuestro país es que la gente en la universidad sabe leer y sabe escribir. El mejor ejemplo se lo pongo con este caso que hablamos del ejemplo, de la imitación. Justamente quienes menos leen y escriben son los profesores. Por eso digo, yo enfatizo mucho este tema de ser críticos y de ser autocríticos. Para eso estamos acá. Quienes menos leen y escriben son justamente los profesores. Entonces, yo por eso empiezo comentándoles esto con mucho énfasis. Por supuesto, estoy de acuerdo con usted. La ortografía es necesaria. Por supuesto. Es indispensable, claro que sí. Pero no hay que perder de vista que es la última parte de un proceso. Entonces, le voy a poner un ejemplo. Hay didáctica de la enseñanza de la lectura y de la escritura. La didáctica de enseñanza de la lectura y la escritura dice lo siguiente: lo último que un profesor tiene que evaluar de un trabajo escrito, después de que ya lo revisó 10 veces, es justamente la ortografía. ¿Cuál es el grave error que comete la mayor parte de profesores que nunca se han puesto a leer de didáctica de la escritura? Primero, pedir trabajos terminados de la noche a la mañana. Primer gran error. Tú no puedes evaluar un trabajo si antes no pasó por un proceso de revisión previa. Tú no puedes pedir que alguien tenga de la noche a la mañana y se saque en la manga un trabajo final en 3 meses. Ese es el peor sistema para enseñar a alguien y evaluar a alguien un trabajo. El peor sistema. ¿Cuál es el sistema adecuado? Revisión clase por clase de borradores. Después de que el alumno hizo 20 borradores, usted ya sabe cuál es la capacidad de ese alumno para redactar. De hecho, después de haber revisado 20 borradores, usted sabe si su alumno habla como escribe, que es otra prueba para evitar el plagio. Si el alumno habla con el mismo nivel de competencia lingüística que escribe, usted ya no tiene duda de que efectivamente lo escribió. Claro, si usted le pide un trabajo de la noche a la mañana, pues el alumno se lo puede sacar de la manga y lo baja a internet. Pero si le pide todos los días, cada clase, una página, y usted va viendo cómo lo construye, cada renglón, cada párrafo, no hay manera de que eso lo saque de internet. Entonces, la didáctica de la escritura solo puso ese ejemplo de todo lo que hay debajo de teoría, de metodología para revisar eso. En México esa metodología la mayor parte de profesores la desconocen. Entonces, muchos profesores evalúan semestres enteros con un solo trabajo al final de una actividad académica y se fijan mucho en la ortografía. O a veces solo se fijan en la ortografía. Les voy a poner un ejemplo ya para cerrar este punto. ¿Tú alzaste la mano? ¿Sí? Sí. Y luego acá el profesor. La típica pregunta de cualquier alumno que seguramente nosotros también hicimos cuando nos decían tienes que hacer un trabajo. ¿De cuántas páginas, maestro? Una pregunta. ¿De cuántas páginas tiene que ser el trabajo? Porque esa pregunta es constante. Porque vivimos en un país de cantinflismo. En un país donde nos han enseñado que para hablar hay que cumplir una meta de tamaño, no de calidad. Que hablar es llenar hojas de rollos, que escribir es llenar puro rollo. Y nosotros hacemos como que enseñamos y los alumnos hacen como que aprenden. ¿Qué? Puro rollo. Profesor, es como si nos preguntara, profesor, ¿cuántos rollos le tengo que poner ahí para cumplir su pinche materia y cumplir el criterio? 10 páginas, nada, muchas gracias, gracias. Ambos sabemos que es puro rollo, puro cantinflismo. Bueno, la ciencia es justamente lo contrario. Hace rato decía el compañero, aprender ciencia es aprender, entre otras cosas, a comunicar el conocimiento. Sí. La primera regla de comunicación del conocimiento en la ciencia es la claridad. O sea, lo contrario a Cantinflas. Cantinflas, el rollismo, el chorismo, no tiene cabida en el pensamiento científico. Claro, como somos un país que no promueve la ciencia, pues se promueve mucho Cantinflas. Vean a los políticos, vean su retórica, vean a los jueces, a los directores o dueños de los partidos, a los curas, pura retórica, puro cantinflismo, ¿sí?
Justamente eso es lo que no hay que caer. Entonces, para cerrar este aspecto relacionado a la ortografía, a la escritura como parte de la cultura de información, hay que ejercer, hay que pedir lo que uno practica, hay que enseñar con el ejemplo. Si yo pido trabajos escritos, yo enseño mis trabajos escritos y los pongo como ejemplos para que los alumnos lo sigan. Y ahí los alumnos se darán cuenta que yo también cometo faltas de ortografía. Pero que lo que me preocupa no es la falta de ortografía, lo que me preocupa es la claridad de la expresión de pensamientos. Eso sí me debe de preocupar. Cuando un alumno no es capaz de expresarse, entonces eso sí hay un trabajo ahí que hay que hacer. Pero cuando es una falta de ortografía, o 2 o 3, no importa. Él solito se va a exhibir. No, tú no vas a estar ahí para que una coma la ponga en un trabajo ahí presentado en su chamba. Eso ya es. Y tampoco tiene que ver con la universidad o con la institución académica, tiene que ver con su familia, con sus hábitos de lectura, tiene que ver con muchas cosas. Perdón por haberme extendido en ese tema. Tenemos aquí al profesor que iba a opinar algo, a la maestra y a Carlos. Por favor. Pues en realidad era más o menos lo mismo que decía el profesor, ¿no? O sea, está bien lo de la comunicación de ideas, pero a veces sí es criminal la forma en la que escriben, es con EZ, E con EH, errores ortográficos que no son errores ortográficos, son literalmente, son aberraciones a la escritura. Entonces nada más es así como que... Otra vez, el otro punto, muy bien. Cuando tú dices aberraciones en la escritura, te voy a decir, ¿según quién? Pues la redacción normal, estándar, lenguaje. La redacción normal no existe. Como no existe el lenguaje normal, te voy a decir por qué. Porque depende del criterio que tú tomes, ¿sí? Hablando del lenguaje castellano, del idioma, obviamente mucha gente toma como gran policía del lenguaje a la Real Academia de la Lengua Española. Y a partir de ahí, de las normas de la Real Academia, se juzgan las prácticas lingüísticas de todas las comunidades. Es muy subjetivo esto que estás comentando, lo digo para seguir el diálogo. No existe un uso aberrante del lenguaje. No existe tal cosa. El lenguaje es lenguaje, sirve para una cosa, para comunicar. Las palabras, las groserías, las malas palabras, los errores ortográficos, los juegos de lenguaje, el punto, tienen funciones pragmáticas en situaciones de comunicación concretas. No son malas. Depende de la situación, depende del contexto. Los albures, los juegos de palabras, los dobles sentidos, todo eso cabe en el idioma y no se puede uno poner en la posición de juez para decir quién habla bien, quién escribe bien, quién comete faltas inmorales al hablar. Eso es demasiado neurótico. ¿Sí me explico? ¿Qué pasa? Que a muchos de nosotros así nos enseñaron y nos dijeron no hay que usar malas palabras. ¿Qué son malas palabras? Las palabras son palabras. Por eso hago énfasis en esta idea de lo aberrante. Lo aberrante tiene su contrario, ¿qué? Lo no aberrante. ¿Qué es lo no aberrante en lenguaje? Vuelvo a poner la idea, e insisto con esta parte de meternos en crisis, por eso estoy haciendo énfasis en estas cosas y por eso lo explico, para que quede claro. Lo importante es comunicar con claridad las cosas que uno pretende. Si el alumno está comunicándote con claridad, en una situación concreta, lo que quiere o lo que está buscando, el alumno está cumpliendo. Que a ti en particular o que a alguno de nosotros no me guste cómo habla, eso es diferente, porque tú tienes un estilo de vida, una clase social, una vida familiar, un desarrollo psicológico diferente a ese alumno. Y eso no significa que él esté mal. Acuérdate, interpretaciones del mundo. Claro, si la materia es de redacción, ahí ya cambia la cosa. Si la materia es de redacción y te conjuga mal verbos, o te pone faltas ortográficas en ciertas palabras, bueno. ¿Sí me explico? Pero lo que quiero decir no es hacer una tabula rasa para todas las materias en todas las áreas. Pero hay que poner énfasis en este tema del lenguaje y no perder de vista eso. Profesor, y luego la resta. Respecto al tema del contenido, la calidad de que necesitamos. Nada más para reforzar, creo que ahí nosotros también tenemos una oportunidad para añadir la universalidad de ideas. Bueno, si ya tenemos un tema, ¿por qué no la opinión de dos autores o tal vez el recurso que venga de dos países diferentes? De esta manera poder tener un concepto. Excelente, más que hablar de cantidad de páginas, siempre hay que hablar de criterios de evaluación
entre los cuales puede entrar que tenga, por ejemplo, en su caso, para que todos lo vayan anotando, de su protocolo, los protocolos que desarrollen, por lo menos tienen que tener 50 referencias bibliográficas. Ese es un criterio. Del tema que ustedes vayan a desarrollar la investigación que gusten, por lo menos de aquí a una semana tienen que poner 50 referencias diferentes como fundamento de su protocolo. Ese es un criterio. Entonces, obviamente entre esas 50 referencias puede haber libros, puede haber películas, puede haber artículos científicos, ponencias, videos de YouTube, si quieren, no importa. Pero tiene que haber 50 referencias. Entonces el ejemplo que pone el maestro es muy bueno, porque eso no te obliga a tener un hueco de rollo, pero sí a cumplir unos criterios. Entonces, insisto en esta parte. ¿Por qué pensamos más en la cantidad que en la calidad? Porque en este país nos han enseñado que usar el lenguaje es tirar rollo. O sea, engañar al otro. Acuérdense, perdón que haga esta discreción antes de dar la palabra a los profesores. ¿Por qué tiramos rollo en este país? Bueno, somos un país colonizado. Cuando nos conquistaron los españoles, cambiaron todo el chiste. Sometieron a los indígenas y los indígenas aprendieron a no decir lo que pensaban, porque si decían lo que pensaban, les cortaban la cabeza. Por lo tanto, la doble moral que hay en México desde la colonia tiene una función social. ¿Cuál es la función social de la doble moral? No expresar lo que realmente piensas, porque eso es de mala educación. Eso es inherente a nuestra cultura. Se nos ha hecho creer, por la colonización, que expresar lo que realmente pensamos está mal. Entonces la gente anda todo el tiempo con cortesías falsas, con falsas modestias, con lenguajes encubiertos. La gente trae un cuchillo acá atrás pero no lo devela, y se aguanta y aprende a manejar el oropel, a cantinflear, a tirar rollo, en vez de ir al grano. Eso es una cuestión cultural, educativa, que viene desde la moralidad que hemos ido reproduciendo desde la colonia, esa moralidad de colonizado. ¿Sí? Es un argumento para explicar por qué usamos el lenguaje a veces como lo usamos. Ahora sí, para cerrar, dos opiniones, ¿sí? Bueno. Por favor. Muchas preguntas al respecto, ¿no? En cuanto a la lectura de escritos científicos, en cuanto al formato, en cuanto al contenido, en cuanto a la longitud de la que hablaba hace un momento, en cuanto a los 50 referencias diferentes, en cuanto a las preguntas de cuánto tengo que traer de referencias para el trabajo, etcétera, existen, digamos, formatos para un escrito científico, para un artículo, para una investigación, para un protocolo de investigación, etc. Entonces, entiendo un poquito la base en cuanto a la libertad de expresión, en cuanto a la libertad de extensión del contenido, pero de cualquier manera al final, pues igual siempre se viene cayendo en una escritura en un formato específico, ¿no? En definiciones específicas en cuanto a algún trabajo. Entonces me juega un poquito ese juego de conceptos, de ideas, de extensiones, de no extensiones, de contenidos, es preferible utilizar mi criterio de tantas opciones como yo tenga gusto por y no obligación por. Entonces la pregunta es... Exactamente, mi pregunta es, profesor, ¿qué tan largo va a ser el...? No, mira, tenemos formatos, obviamente, sí, ahí te entiendo. A ver, obviamente yo estoy haciendo énfasis en esto para explicarles lo que es tener cultura de información. Hoy nos hace falta 3 culturas. Y solo de esa cultura de información solo hemos visto un criterio entre 20. Para medir el volumen y hacer el ejercicio aquí de medirnos nosotros en relaciones de volumen. ¿Qué tan alta es mi cultura de información? ¿Es alta, es mediana o es baja? En relación a estos criterios. Entonces, obviamente, dependiendo de cada demanda, existen criterios y formatos. Del protocolo que vamos a desarrollar aquí, voy a darles yo unos criterios, unos formatos. Uno de los criterios es tener 50 referencias.
Y obviamente les voy a dar los puntos y les voy a explicar cada uno de los puntos y les voy a decir qué tienen que entregar en cada uno de los puntos. ¿Cómo? Entonces de ahí saldrá un tamaño. No sabría decirles yo cuál será el tamaño, seguramente no es tan importante, pero sí que sepan que es algo que se puede desarrollar en una semana, tampoco es nada del otro mundo. Y que como ese formato hay otros 1000 formatos diferentes, por una razón que voy a explicar al ratito en relación a cómo aprende uno a hacer investigación o qué tiene que ver la ciencia en todo esto, ¿no? Hay criterios internacionales para generar documentos científicos. Esos criterios dependen de la institución que los emite. En México se está usando un criterio, a mi juicio mal, que son las normas de la APA, que es la Asociación Norteamericana de Psicología. Esos criterios de la APA se aplican lamentablemente de manera genérica en muchas universidades de México, por una razón que les voy a explicar al rato. Pero así como los criterios de la APA, hay por lo menos otras 7 instituciones que generan criterios diferentes. En México, por razones que les voy a explicar ahorita, que tienen que ver con falta de cultura de información, se utiliza la APA. Entonces, si tú compras el manual de la APA o lo lees, vas a encontrar que viene cómo se hace un protocolo, cómo se hace un artículo científico, cómo se hace una tesis, cómo se cita, cómo se hace bibliografía, bla, bla, bla. Todas las normas relacionadas con la redacción de trabajos académicos. Me imagino que es el que usan aquí. No sé si utilicen otro. No. Entonces, bueno, ahorita vemos esa parte, pero por supuesto que sí hay formatos y depende la evaluación de los procesos, depende obviamente de los formatos. Pero en sentido genérico, yo insisto en esta parte, lo importante es garantizar que las personas a cierta edad están teniendo competencias de comunicación. Y la competencia de comunicación menos relevante es la ortografía. La más importante se llama sintaxis, semántica. ¿Qué significa? La ortografía es el oropel, claro. Es lo final, lo último. Lo que al fin y al cabo puedes prescindir de ello, si quisieras. Sí. ¿Cómo fue el primer criterio, nivel de lectura, la cantidad que tiene la cantidad, la velocidad? ¿Cómo leemos? ¿Cómo leemos? Eso no lo hemos visto, ¿no? Es que nos estamos extendiendo, pero digo, vale la pena. Profesor, iba usted a decir algo y no sé si la menta todavía. Ah, ok, muy bien. Respecto a lo de las 50 referencias, ¿verdad? Sí. Es una crítica. Sí. Yo siento que no siempre hay áreas de investigación donde no hay información. No sé, hace poco hice un artículo de un método que yo diseñé, Sí. pero no encontré, solamente hay información de teoremas, cosas que se han hecho, pero de eso yo no encuentro información. Entonces, ¿cómo voy a poner referencias bibliográficas de algo que no hay? Muy bien, muchas gracias. Está clara la pregunta. A ver, eso es parte de aprender a hacer investigación y es parte de enseñar a investigación. A ver, voy a explicarlo. Cierto, pero Ok. siento que si yo pongo 50 referencias bibliográficas, lo que estoy haciendo es darle vueltas y generar polvo. Ok, muy bien. Eso es lo que yo estoy. Está claro el argumento. Le voy a decir por qué estoy solicitando eso y por qué ese argumento está mal. Lo voy a explicar. Vivimos en la sociedad del conocimiento. Antes de esta sociedad hubo otra, que fue de los años 70 hasta finales de los 90, que algunos le llamaron sociedad de la información. La sociedad de la información es una sociedad donde la información se convirtió en un recurso. Ya no estamos en esa sociedad. Hoy el reto no es tanto la información, hoy el reto es el conocimiento. Hay una diferencia entre información y conocimiento. Entonces, en la sociedad de la información, si algo sobra, es información. Se le llama sociedad de la información porque ese recurso está en sobreabundancia. Hay tanta abundancia de información que incluso hay lo que se llama infoxicación, es decir, hay una intoxicación por sobredosis de información, es decir, la gente se satura. Entonces, en la sociedad de la información no hay ningún tema del que no haya información. ¿Estamos? Así sea lo que se te ocurra, no hay tema del que no haya información. Entonces, una competencia básica es
de cualquier tema, del que sea, hay millones de documentos. Millones. Infoxicación. Infoxicación. ¿Sí? Por obvias razones. Porque esta sociedad vive de producir información. ¿Cuál es el problema? Que en esta sociedad de la información, donde la información está disponible, es tanta que la gente ya no sabe cómo encontrarla. La información está ahí, está en algún lugar, pero la gente no tiene competencias para encontrar la información que necesita. ¿Por qué no tiene competencias? Porque es tan fácil buscar información que ahora la gente cree que para buscar información hay que usar Google. La peor de las ingenuidades, la peor de las bajezas intelectuales, depender de Google. Ah, como no me aparece en Google, entonces no hay información. Primer criterio. Segundo criterio. Una de las peores ingenuidades que un investigador puede cometer cuando busca información es pretender que va a encontrar información con el nombre de la información que está buscando. Así es. Esa es una de las cosas más comunes, de los errores más repetidos por jóvenes investigadores o gente que está empezando a hacer investigación. Hay sistemas para buscar información y hay metodologías para buscar información. La primera regla que en esas metodologías te dicen, te indican es: no busques información con el nombre de tu tema. Palabras clave. Hay varias, pero una de esas es ella. El ámbito de la información y las búsquedas tiene que ver con contigüidad, con cercanía semántica. Lamentablemente todos los buscadores que hay disponibles en internet o en catálogos de bibliotecas, en bases de datos, no trabajan semánticamente, trabajan numéricamente. Sí. Entonces, numéricamente, el buscar información a través de números, como lo hacen las computadoras, tiene muchos errores, porque las computadoras no son inteligentes. Las computadoras no distinguen contenidos, se guían por formas, por números. Por eso, cuando uno busca información, uno tiene que saber cómo buscar información. Entonces, cuando yo les pido 50 referencias, les estoy pidiendo lo mínimo que cualquier persona debería de generar en un par de días sobre un tema, para garantizar que tú ya sabes quién se ha dicho sobre tu tema. Es lo mínimo. Si esto fuera una tesis de maestría o doctorado, yo te pondría 300 referencias. ¿Por qué? Porque con 300 referencias tú me puedes demostrar que ya exploraste en diferentes lenguas todo lo que se ha dicho sobre el tema. De otra manera, tú no puedes llegar, que esa es una ingenuidad, decir: es que de mi tema nunca se ha dicho nada. Yo soy el primero en descubrir el hilo negro. Soy el primero en descubrir que el agua moja. Bueno, como todo el mundo sabe, eso es imposible, ¿no? Básicamente, de cualquier cosa que se te ocurra, aunque sea de ayer, de hace un segundo, ya hay información. Porque hay 7,000 millones de cerebros ahorita vivos produciendo información. Y hubo otros tantos que ya se murieron hace siglos, que ahí dejaron información en libros, en papiros, en pirámides. Así que de todo, prácticamente de todo lo que se nos ocurra, hay rastros de información. Así que pedirles 50 referencias no es más que un pequeño ejercicio para que ustedes se metan al océano de información y traten de pescar 50 perlas para demostrarme que están conscientes de qué se ha dicho sobre su tema, cuáles son los antecedentes históricos de su tema. Aunque claro, cuando es un tema novedoso, no vas a encontrar el tema novedoso, lo que vas a encontrar es de los antecedentes del tema novedoso. Puede ser la disciplina, puede ser el ámbito temático, puede ser la pregunta, puede ser por autores, en fin, hay muchas maneras. Pero lo que te quiero decir es que, claro que se puede y se debe. ¿Por qué? Porque una de las funciones de la bibliografía es garantizar que tú no vas a repetir lo que alguien ya dijo. ¿Qué sentido tiene hacer una investigación 3 años para decir lo que alguien ya dijo hace 40 años en Francia o en Italia? ¿Cómo vas a saber si alguien ya lo dijo? Buscando qué se ha dicho sobre tu tema. Pues una de las funciones de la bibliografía es que no repitas lo que otros ya dijeron, o que no gastes tiempo y energía en investigar lo que ya se descubrió. Insisto, ¿para qué gastar 10 años para demostrar que el agua moja? ¿Sí me explico? Entonces, para no cometer ese error hay que buscar antecedentes bibliográficos. Perdón, varios alzaron la mano, quiero darle la palabra a todos. Acá alguien alzó la mano, ahorita. Profesor, y luego por acá, primero el profesor, adelante. ¿Y alguien más? No sé si tengo una duda, comentario.
Sí, adelante, profesor. Sí, gracias. Bueno, antes que nada coincido mucho con usted porque precisamente la maestría que estamos llevando es una maestría de estudios parlamentarios y estamos cursando también la materia de investigación. Y es lo que está comentando usted, lo estaba comentando el doctor anterior, esa exponencia bibliográfica, por qué basar eso cuando ya, cómo basarlo y cómo comprobarlo que no se ha hecho en otro lado, no lo busques en los lugares donde no debes buscarlo porque te conviene. Sin embargo, hay tantos lugares que sí son ricos en conocimiento y que ahí está la información, o por lo menos al principio de tu investigación. Entonces nos dejó ahí un documentito muy interesante, que no solamente son frases, ¿no? Para ir despertando esta parte del interés por el conocimiento, y que son frases que reúne Francis Bacon, ¿no? Sobre el conocimiento es poder. Pero la pregunta entonces decían, ¿tú sabes qué es el conocimiento real? Y empiezas a investigar sobre lo que es el conocimiento que no está sustentado en nada. El conocimiento básico, el conocimiento real. Entonces, ese era el comentario y me ofrezco a pasárselo a los compañeros. Muy bien. Es una serie de frases. Ese tipo de materiales podemos empezar a pensar que puedan formar parte de algún sitio web que podamos tener en el grupo para empezar a compartir cosas, porque al rato lo vamos a ver, pero una de las funciones centrales de la ciencia es conversar. Sin conversación, o sea, sin compartir, no hay ciencia. El conocimiento se construye colectivamente, no se construye individualmente, se construye colectivamente. Entonces, es fundamental tener puentes de diálogo, y si podemos garantizar que de la generosidad de ustedes, como ahorita, salgan cosas, experiencias, ideas, textos, películas, links a sitios especializados, van a ver cómo con el tiempo, si eso se mantiene, va a ser muy enriquecedor para todos, ¿no? Sí. Y la segunda cuestión es de que pues, la gran mayoría hemos estudiado en diplomados o maestrías en diferentes universidades nacionales e internacionales, entonces estamos inscritos en bibliotecas realmente de peso y forma, ¿no? De esas mismas universidades. Y aquí lo que pudiéramos hacer precisamente es intercambio de literatura para poder acceder a esas bibliotecas. Bueno, que son bibliotecas. Pues ya vamos a hacer un receso, por le doy la palabra al profesor. Adelante. No sé si va a tener usted algún criterio para la antigüedad de las bibliografías. Muy bien, buen punto. Ese es dos temas. Para cerrar con los comentarios, hacemos un receso de ¿cuánto tiempo? ¿De 10, 15, 20? Ustedes díganme. 1 hora. 15 minutos. Ahí les va. Primera cosa. A ver, ya hoy se sabe que por lo menos cada 5, 6, 7 años. A ver, en el 1801 había un censo de cuántos científicos había en 1801 a nivel mundial. En 1801, cuando apenas estaba entrando la revolución industrial, venía el cambio de la revolución francesa, en fin, venía una serie de cambios sociales, culturales, se calculaba que a nivel mundial había solo 1000 científicos, en 1801, hace 200 y pico de años. Hoy en día, ¿cuántos científicos creen que existen a nivel mundial? En 1801 había 1000. Hoy, ¿cuántos creen que hay? En México ya les dije, ahorita hay cerca de 23.000, 24.000. Como un milloncito. A nivel mundial, entre 7.000 millones de habitantes, ¿cuánto se dedicará a producir ciencia? Un número al aire. 10 millones, no. 10% seríamos un planeta hiperdesarrollado. Bueno, se calcula que más o menos la población total de científicos a nivel mundial oscila entre 10 millones y 20 millones. A nivel mundial, juntando todos los científicos que trabajan en gobierno, en universidades, en instituciones privadas, juntando todas esas personas, se calcula que van entre 10 a 20 millones, no hay un número preciso, pero vamos a suponer que sean 10 millones. Ahorita hay 10 millones de personas produciendo conocimiento. ¿Cuántos? Si cada persona produce al año un artículo, por lo menos hay 10 millones de artículos nuevos cada año. Multipliquen eso por varios años. Por 10 años son 100 millones de artículos. Solo artículos, no libros, no videos, no conferencias. 100 millones de artículos en 10 años. Entonces, obviamente, con tal nivel de producción de ciencia, pues la vigencia, la obsolescencia es muy alta. Si entendemos el concepto de obsolescencia, ¿no? Se vuelve obsoleta la información muy pronto, porque cada vez se produce más conocimiento. Entonces, yo creo que un criterio para la edad de la bibliografía depende del tema.
Depende del área. Pero vamos a ponernos como criterio que tengan de 20 años a la fecha la bibliografía. Y dependiendo del área, a lo mejor más reciente. Pero lo más viejo que pueden tener, si se justifica, puede ser de 20 años. Si van a trabajar textos de Aristóteles, perfecto, no pasa nada. ¿Sí? De hace 3000 años, no pasa nada. Pero vamos a poner un promedio de criterio de 20 años a la fecha. Dependiendo, si el tema es más técnico, más relacionado con la ingeniería, con la informática, con la mecatrónica, pues a lo mejor más reciente. 20 años ya es viejo, ¿estamos de acuerdo? Pero si el área es administración o es derecho, puede ser cientos de años, dependiendo del área. Pero vamos a ponernos en promedio 20 años para acá. El comentario que hizo ahí el profesor, no lo comenté porque son muchas cosas, pero otro criterio de esta cultura de información tiene que ver con el acceso a centros de documentación, a bibliotecas. A ver, en todo el país, en México ahorita hay unas 13,000 bibliotecas, todo el país, lo cual es nada para 120 millones de habitantes. Otro criterio de cultura de información es ¿qué tanto hábito tienes tú para visitar o consumir centros de documentación o bibliotecas o archivos o hemerotecas? O mapotecas, o fototecas, o videotecas, o filmotecas. ¿Cuál es su hábito en relación a eso? Ese es otro criterio para medir su cultura de información. Bueno, obviamente, en un país centralista como el que vivimos, sabemos que muchas regiones del país carecen de centros de documentación o de bibliotecas. Debe ser el caso de San José del Cabo, ¿sí? Debe ser el caso. Yo he estado 2 veces aquí, pero no creo que tengan una gran biblioteca especializada por aquí disponible caminando en alguna calle. No tenemos nivel. ¿Sí? Entonces, esa es otra manera de medir la cultura de información. Entonces, para cerrar este punto, porque es muy amplio, los mejores centros bibliotecarios del país, los mejores centros de documentación, obviamente están en la UNAM. La UNAM es la institución académica más importante de América Latina. La mayor parte de las bibliotecas de la UNAM están en el DF. Solo para hablar de los sistemas universitarios. Entonces, el consumo y el hábito que ustedes tengan de ir a esos lugares también evalúa o le da volumen o le quita volumen a su cultura de información. Cierro con esto. Así como hay bibliotecas, hay archivos, hay hemerotecas, hay fototecas, filmotecas, videotecas, bases de datos, museos, pinacotecas y así, fonotecas, ¿sí? ¿Qué tanto consumen eso? La primera regla para consumir información es saber dónde está. Se los digo de otra manera. Es más valioso saber dónde está la información que la propia información. Entonces, el primer paso para tener cultura de información en ese sentido es estar informado de las opciones de información. No solamente qué bibliotecas existen, sino dónde están, qué editoriales existen, qué librerías existen. ¿Sí? Y distinguir, todo eso le va agregando elementos para tener una buena cultura de información. Entonces, vamos a hacer el receso. La maestra quería preguntar algo y salimos. Bueno, una última aportación. Sí, maestro, yo soy maestra de metodología en la escuela, en el instituto. Sí. Entonces, hablando sobre, me voy a regresar tantito, sobre la forma que deben de guardar los documentos. Sí. Entonces, los jóvenes tienen asesores de fondo. Y efectivamente es muy buena la información, la diversidad de información. Sin embargo, yo como maestra de forma, pues he visto con mis propios ojos la fuerte transformación que tienen los jóvenes, no de un periodo a otro, sino de 2 periodos, cuando se les exige una redacción, cuidar la ortografía. Entonces, sí es cierto, ¿no? O sea, cuando uno se va al fondo, a la investigación, a la diversidad, uno va descuidando esa parte. Sin embargo, comparto la idea del profesor, es sumamente importante. Sin embargo, debe de encontrar un equilibrio, porque si nos vamos a la pura forma, quedamos como lo que aprecian nuestros ojos, de 10 puntos, 7 es la apariencia y 3 es el contenido, y nada más juzgamos superfluamente, ¿no? Sí. Entonces, no, un verdadero trabajo lleva al fondo. Pero, repito, he visto la fuerte transformación. El ser humano es maravilloso y
y cuando se le exige, porque he cometido reglas de 3 faltas de ortografía, cierro el trabajo y no lo reviso, o sea, he puesto esa regla en clase, pero he visto que esa exigencia ha dado frutos, de verdad, no de una semana, de 2 semanas, sino de separar, en lugar de poner paréntesis, separar con comas y llevar un verdadero contenido. Entonces, era mi aportación. Claro. Bueno, yo estoy de acuerdo, insisto, no es que yo no crea en eso, lo comentó el profesor, lo comentó también el maestro, yo creo que sí, pero no es el centro de la enseñanza. Sin embargo, perdón que le señale, cuando nosotros hablamos, efectivamente la lectura, por las lecturas que hacemos se nos reflejan nuestros gestos, no sé, yo he hablado esto en clase, las personas que leen, como que se le recoge el músculo, o sea, de la cara, o sea, hemos puesto este tipo de reflexiones. Entonces, cuando la persona tiene lectura, se refleja en la forma en que hablamos, en la forma en que pronunciamos. Y desgraciadamente, cuando pronunciamos mal, cuando escribimos mal, es como sinónimo de inculto. Yo creo, maestra, que lo mismo que le comentaba al profesor, yo creo que es tan arraigada la cultura de considerar la manera de hablar o escribir bien o mal, que nos cuesta muy trabajo despegarnos de eso. Se lo digo, yo le recomendaría, igual que el profesor que tenía la duda, 2 o 3 autores que justamente le van a decir, ya no yo, sino con otros argumentos, por qué eso no es lo más importante a la hora de enseñar a escribir a alguien. Cuando uno le enseña con cierto grado de exigencia a una persona a usar el lenguaje de una manera, uno le está cuadriculando la manera de usar el lenguaje. Uno está coartando, uno está coartando su capacidad creativa con el lenguaje. Mire, la gente usa el lenguaje creativamente más allá de la escuela. La gente, las palabras, el lenguaje está vivo, el idioma está, todo el día mueren y nacen palabras. El diccionario en español hoy en día marca que aproximadamente los términos disponibles en nuestra lengua son 90,000. Un gran escritor, piense usted en Borges, un gran escritor así genial, más o menos llega a manejar, cuando bien le va, 35,000 de estas 90,000 palabras. Una persona que no tiene el hábito de la lectura y quizás se comunica y aprende el mundo a través de la televisión, la radio, el internet, debe de manejar por ahí de 5,000 palabras. Tal vez los jóvenes que usted educa, como los que yo educo, a lo mejor manejan ese rango de palabras. Su espectro lingüístico es 5,000 palabras. Si uno les enseña a usar esas 5,000 palabras, que son poquitas, para expresarse, y además les mete la idea de que no tienen que cometer errores ortográficos, como si fuera el principio o la finalidad de usar las palabras, uno está generando estrategias para que los alumnos se preocupen por no cometer errores ortográficos, en lugar de preocuparse por lo realmente importante, que es comunicarse, expresarse. Si en un tema cabe una grosería, una ironía, un juego verbal, hay que estimular que aparezca eso, porque eso son competencias de comunicación. Cuando uno se enfatiza tanto en el tema de ortografía, uno le quita la riqueza al lenguaje, y uno, aunque efectivamente el alumno quizá no le cometa el mismo error ortográfico a la siguiente vez, pero el tema es, ¿qué es mejor o qué es más grave? ¿No cometer errores ortográficos o no saberse comunicar? Todos los expertos que trabajan esta línea de investigación dicen lo más grave es no saberse comunicar. Lo menos relevante son las faltas de ortografía. Borges cometía faltas de ortografía. Por eso en todas las editoriales, toda la gente que hace discursos, que revisa periódicos, hay correctores de estilo. Porque el lenguaje es tan vasto y es tan difícil manejar el código escrito, que a todo mundo se le van cosas. No hay persona que no se le vayan cosas. Entonces, reducir la enseñanza del idioma a algo tan simple como no cometer error ortográfico es reducir demasiado el idioma. El idioma es mucho más rico que las faltas ortográficas. Coartar la idea que es castrar el idioma. Y cuando uno le castra el idioma a alguien, uno le castra su manera de entender el mundo, le castra su sensibilidad de la realidad. Entonces, yo lo único que hago al exagerar con estos ejemplos es que nada más ustedes sean más conscientes de esto. Claro, nosotros aprendimos que escribir bien era no cometer faltas de ortografía, entonces nos cuesta mucho trabajo romper con esa tradición de policías del lenguaje. Pero yo le animaría, si usted trabaja esas cosas y estas metodologías, le puedo recomendar 2 o 3 autores de ayer
que le van a poder abrir un mundo de ideas, de metodologías, de estrategias de evaluación, de exámenes, donde vienen otro tipo de ya trabajadas, sistematizadas, ordenadas, de conocimientos sobre cómo hacer eso. Y a lo mejor persiguiendo el mismo objetivo que debe ser noble de usted, de que la gente aprenda a escribir o a hablar. Pero ya hay mucho trabajo antes realizado. Ahora sí, compañero, por favor. No sé si concuerde la maestra lo que está diciendo conmigo, pero la pregunta es esta. Los escritores de los que hablas sustituyen todas las Qs y la Us con una K y reemplazan las Hs por espacios en blanco, no utilizan puntos ni comas para transmitir en sus libros, porque si esa es la forma, es la forma a la que yo me refiero que escriben los muchachos a veces, ¿no? Sí. Así como que sustituyen todas las Qs por Ks, no utilizan Hs, no utilizan comas, escriben todo sin absolutamente nada o sea, realmente no saben escribir, entonces... Pero es una moda que se ha generado a partir de las redes sociales. Así exactamente, o sea, es simple y sencillamente, con lo que yo concuerdo con la maestra, es que sí es extremadamente importante que a nivel universitario, digo, son cosas de primaria, o sea, no son errores ortográficos de que se me fue el dedo, se me pasó la coma, se me va el pared, no, o sea, realmente es todo el concepto de la escritura, todo. Sí, pues mira, a ver, para detallar ese punto y darle la palabra y cerrar esta parte. Es que, no, sería mucho explicarlo, pero voy a tratar de ser sintético. Cuando tú juzgas una manera de lenguaje, una manera de usar el lenguaje como negativa, tú estás despreciando ahorita que esa manera de expresarse de los alumnos está mal. Y estás evaluando sin ser objetivo, sin criterios más que apelando a la tradición, apelando a los usos y costumbres, diciendo que eso es la manera incorrecta de expresar ciertas ideas y que la manera correcta es la de los profesores, es la que tú utilizas. Lo que yo trato al decirles esto es que hay que tener cuidado porque esas maneras institucionalizadas, legitimadas de lo correcto o lo incorrecto, siempre son formas de ejercer violencia y poder. Entonces, hay muchísimo más vinculado al lenguaje que está relacionado con la economía, con la pobreza, con la tecnología, como ya dijo el profesor, con las nuevas modas, con las nuevas maneras de utilizar las pantallas, ¿no? los medios de comunicación, que independientemente de tu opinión, van a llegar como una ola arrastrando esas viejas maneras de comunicación. Mira, el mismo argumento que tú utilizas para decir que son formas negativas o equivocadas, es el mismo que usaron aquellos que han preconizado la desaparición del libro, o que dicen que la televisión es una caja idiota frente al libro, o aquellos que dicen que la imagen es una forma de idiotización frente a la palabra escrita, o todas las formas de conservadurismo en relación a que una cosa es la verdad y lo definitivo y lo moralmente correcto, y el resto está mal, son formas arcaicas, negativas, que se tienen que ajustar a estos criterios. Yo lo que te quiero decir es que, no sé cuál sea tu formación, pero si tú te pones a revisar qué se ha dicho sobre esto en la lingüística, en la antropología, en los estudios literarios, en la enseñanza o didáctica del idioma, te vas a encontrar que ya eso ha sido una discusión, esta que estás planteando, que tiene 40 años que se rebasó. Y que hace mucho se dejó de utilizar eso como un argumento. Claro, para entender eso tienes que meterte a estudiar eso a fondo y tratar de comprender cómo es que está planteado. Pero lo que quiero decir es que el juicio de reducir la enseñanza del idioma a la ortografía es un juicio simplista, pobre, que tiene más efectos negativos que positivos en el uso del idioma y en la expresión de ideas. Entonces, ahorita si quieren yo les paso un par de autores que pueden ser muy buenos para meterse a esa área. Pero es otra vez, en el caso de la práctica docente, más que apelar a mi propia práctica o cómo me enseñaron, es ponerme a estudiar a los que han investigado esto. Acuérdate, en este país somos mandados a repetir la tradición que a buscar los fundamentos de las cosas. Entonces la invitación para las personas que tienen una preocupación por este tema es vayamos al fundamento, metámonos a las disciplinas, a los investigadores que han trabajado esto, para que nos den argumentos y evidencias de por qué yo en este caso, para explicarles el criterio de información, lo mencioné. Pero hay muchísima información sobre eso, en relación a cómo debe de hacerse y por qué se debe de hacer de cierta manera, ¿no? Por no ponerte ejemplos, por ejemplo, de cómo se enseña el idioma en un país multicultural, por ejemplo en Canadá o en Francia, donde se hablan X número de idiomas, o en el mismo México, donde tenemos 62 lenguas indígenas que se consideran dialectos, cuando en realidad son lenguas, como el español, pero se les ve
negativamente, como si fueran menos, y se les considera dialectos. Así como esos prejuicios, hay muchísimos prejuicios en relación al uso del idioma, muchísimos. Entonces cerramos ya, porque si no se nos va el día, el profesor y la maestra, sale. Desde mi punto de vista, yo considero que el ponerme a revisar la ortografía, que en realidad yo sinceramente nunca lo hago. O sea, ahí sí te puedo decir, a mí no me interesa la ortografía, a mí me interesa que entiendan lo que yo enseño. Mi materia no es nada que ver con la ortografía, ni nada de eso, sino electrónica y matemática. Cuando me encargo un ensayo, a mí lo que me interesa es que entiendan, que me expliquen lo que yo traté de enseñarles en sus propias palabras. No importa cómo lo escriban, eso no es el objetivo. Muy bien. Yo estoy revisando. ¿Sí? Ahora, yo considero que si yo me pongo a revisarles por la ortografía, entendí cuando yo era alumno también, todavía me está faltando de... Digo, si Borges comete falta de ortografía. Pero Borges. No, lo que pasa es que la claridad de las ideas se le llama fosilización en inglés. O sea, se traen cosas fosilizadas en el cerebro, como los diálogos, el escribir como escribe, es una fosilización. Y ese proceso no debe uno de atacarlo, que debe uno de enseñarles. Porque es más fácil la forma que el contenido. Pero no te entiende. El contenido exige un La manera esfuerzo de correcta como comprensión. La forma nada más es... Pero hay errores que se van dejando pasar, eso se usa mucho. Claro, esa es una estrategia, no todos los maestros, pero sí, efectivamente. Aquellos que ponen tanto énfasis en la ortografía es porque no revisan el contenido. Lucito, es más grave cometer errores de contenido que de ortografía. En la universidad, pues, en trabajo, Yo todo lo estoy traduciendo. pero sí, inclusive Todo es importante. todo esto, pues a mí sí era un trabajo muy complicado. Entonces, creo que, como usted dice, Está defendiendo eso. es como la persona ya no va a querer escribir, ya no va a querer leer. Exactamente. Los policías del lenguaje lo que hacen es que la gente desconfíe del lenguaje. Ya no va a querer escribir, ya no lo va a intentar. Generan miedo, generan temor al uso de las palabras, en vez de que el lenguaje sea una fiesta, como debería de ser, una apertura, una expresión, lo que hace el policía del lenguaje es ponerle corsés, tratar de encapsular algo que es imposible de encapsular. Miren, si la Real Academia de la Lengua no lo puede hacer, ¿de qué vive un escritor, un gran escritor? Piensen en Vargas Llosa, que acaba de ganar el premio Nobel hace 2 años, para hablar del último latinoamericano que lo ganó. ¿De qué vive un escritor? De romper las reglas del idioma. Un escritor se hace famoso, se hace importante en la medida en que rebasa a los viejitos que vigilan el uso adecuado del lenguaje, que ya no se usa la H, que no se usa no sé qué, la ñ. A ver, por ejemplo, nosotros usamos la ñ. La Real Academia prohíbe la utilización de la ñ y de otras letras. ¿Por qué? Porque a ellos en su uso español, madrilista, se les ocurre que eso no es práctico para su lengua y lo extienden a toda América Latina. ¿Y a poco la prohibición de determinada palabra o determinada letra ha hecho que eso desaparezca del idioma? ¿Y la palabra con? O sea, hay muchas prácticas que van más allá de las reglamentaciones y las prohibiciones. Al fin y al cabo la cultura es muy creativa y la creatividad humana va generando, como un océano, va generando nuevas cosas que van más allá incluso de aquellos que añoran el pasado muy conservadoramente y sienten que solo el pasado fue mejor. Ah, es que antes los hombres eran muy caballerosos. Es que antes la gente hablaba, te hablaba de usted, te abría la puerta. Esas formas, digamos, lo único que hacen es como voltear al pasado como si en la tradición, en el pasado estuviera lo mejor y todo lo nuevo es asqueroso, es pauperización espiritual, estupidización mental, vulgarización. Esas son visiones que se llaman aristocráticas de la cultura.
Y en toda aristocracia hay un efecto de violencia y dominación. ¿Violencia o dominación de qué? De lo nuevo, de lo emergente. Una de las tareas de las universidades, de los profesores, es estar conscientes de lo nuevo y escuchar lo nuevo. No para romper con ello, no para distanciarnos, simplemente para entender nuestro mundo. No tenemos que adoptar lo nuevo si no nos gusta, pero tenemos que entenderlo. ¿Por qué? Porque tú trabajas con jóvenes que usan el idioma así. Tú les debes de poner criterios, pero no, esos criterios no deben de ser tan violentos como para negar su posibilidad de expresarse. Porque ¿qué pasa? Se rompe la comunicación, entonces el profesor habla con un lenguaje y los alumnos con otro, y no hay nada que los permita vincularse. Así es como se van haciendo las rupturas generacionales, las distancias generacionales de entender la realidad. Con los viejitos queriendo imponer su manera de ver el mundo a unos jóvenes que tarde o temprano llegarán aquí y rebasarán eso. Y la evolución seguirá presentándose. Bueno, cerramos. Ya, ahora sí. Nada más, yo creo que eso se trata más que nada de, no que vamos a dejar la fotografía por un lado, pero que sí enfocarnos más en lo que los muchachos, en el contenido de lo que los muchachos nos quieren entregar, más que otra cosa, porque de repente es cierto, y le decimos a los muchachos, no, pues es que tu trabajo porque tenía 3 errores ortográficos, le faltó el sargento aquí, ya no escriben, ya no se expresan. Pero yo los he escuchado decir que cuando algo está bien escrito, les da flojera leerlo, porque están las palabras completas, porque tienen las expresiones completas y porque está bien escrito. Están tan acostumbrados a leer con la cosa fea. Me ha tocado oír, no a todos. O la que hace. O sea, es así como que les da flojera leerlo porque está bien escrito. Es como que échame la mano, compa, ¿cómo te ayudo?